Buenas noches. La vez pasada estábamos hablando sobre los problemas financieros. Cuando nosotros miramos en nuestro caminar diario, la gente suele hablar con más frecuencia del dinero que de su fe. Y muchos llegan a pensar que son cosas separadas, incompatibles. Pero deberíamos tener claro que la Biblia tiene más de 2000 referencias al dinero, a temas financieros. Y esto nos debería dar a entender que ni la economía ni ningún otro tema humano es ajeno a la palabra divina. Dios ya sabía que tenía que enseñar a su creación a hacer lo correcto con el dinero. Aquellas personas que logran ver el dinero como un medio y no como una meta para alcanzar un fin, y puede ser una casa, un alimento, medicinas, pagar los servicios, las necesidades personales. Pues estas personas pueden estar satisfechas porque han entendido la razón por la que Dios ha colocado la idea del dinero y la riqueza en la mente humana. Ciertamente sin la posibilidad de poder intercambiar bienes valiéndose de la moneda como medida de valor, como ese medio de cambio, pues cada pueblo entraría en pánico y empezarían los conflictos con mayor magnitud. Por eso, para contener los males relacionados con el dinero, se debe asociar el valor como la justicia, la equidad, la piedad, entre otros. Y podríamos ir a la primera de Timoteo 6:10. Porque la Biblia lo expresa muy claro, el amor al dinero es raíz de toda clase de males. Y la Biblia no está condenando el uso del dinero, ni está criticando a las personas con riquezas. No importa cuánto pueda tener una persona, sino cuál es su actitud que tiene hacia sus riquezas. ¿Cuál es la idea que tiene del dinero? ¿Cuál es la idea de lo que tiene que conseguir con respecto a él? El dinero compra casas, pero no hogares. Compra medicina, pero no salud. Compra objetos, pero no compra felicidad. Parece extraño tener que decirlo, pero no todas las personas conocen y manejan esta verdad. El Señor Jesús enseñó mucho respecto al dinero. También enseñó cómo usarlo correctamente. Nos recalcó que no debemos hacer demasiado énfasis en él, ni tampoco debemos darle poca importancia. Y cuando nosotros caminamos en la palabra del Señor, encontramos el primer gran principio respecto al dinero y a los bienes materiales. Y entonces la palabra del Señor nos dice, Dios es el dueño de todo. La Biblia deja muy claro que en este mundo y todo lo que hay en él pertenece a Dios. Dios es quien creó todas las cosas, por lo tanto, todas las cosas le pertenecen. Salmo 24:1. De Dios es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Dios es el dueño de todas las cosas que hay en el mundo. Ageo 2:8. Mía es la plata y mío es el oro, dice Dios de los ejércitos. Salmo 50:10-12. Porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados, porque mío es el mundo y su plenitud. Nunca debemos olvidarnos que Dios es el verdadero dueño de todas las cosas. Tú y yo podemos poseer muchas cosas, pero su dueño es Dios. David reconoció a Dios como propietario de todas las cosas. Primera de Crónicas 29:11. Tuya es, oh Dios, la magnificencia y el poder,
la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Dios, es el reino y tú eres excelso sobre todos. El segundo gran principio respecto al dinero y a las posesiones, todas las cosas provienen de Dios. O sea, no solo Dios es el dueño de todas las cosas, sino que todo lo que recibimos proviene de Él. Primera de Crónicas 29:12. Las riquezas y la gloria provienen de ti. Mire, tú y yo podemos ganar mucho dinero trabajando mucho, pero es Dios quien nos da la fuerza para trabajar. Por eso la Biblia nos advierte del peligro de olvidar a Dios y decir en nuestro corazón, Deuteronomio 8:17, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. O Deuteronomio 8:18, la palabra de Dios dice, si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Ahora, ya vimos el primer principio, ya vimos el segundo. Ahora miremos el tercer gran principio respecto al dinero y a los bienes. Nosotros y todo lo que tenemos pertenece a Dios. Pertenecemos a Dios por creación. Salmo 103. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblos suyos somos y ovejas de su prado. También nosotros, tú y yo, pertenecemos a Dios por redención. Primera de Corintios 6, 19, 20. ¿O ignoráis que no sois vuestros? Porque habíais sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios, puesto que nosotros mismos pertenecemos a Dios, todo lo que tenemos también le pertenece. O Primera de Crónicas 29, 14. David también reconoció este principio. Después de haber dado una ofrenda sumamente costosa para la edificación del templo, dijo, pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Por eso cuando yo reconozco que todo lo que tengo pertenece a Dios y le entrego todo a Él, me estoy librando de grandes preocupaciones. Todo es propiedad de Dios, no mía. Y Él va a cuidarlo mucho mejor que yo. Y si nosotros caminamos por los 4 evangelios, podemos ver que Jesús no les pidió a todos sus seguidores que renunciaran a sus posesiones. No todas las personas están tan agobiadas por sus posesiones como el joven rico, allá en Mateo 19, 22. En su caso, el desafío era radical debido a ese fuerte apego a la riqueza. Dios sabe lo que hay en nuestro corazón y lo que es necesario mientras le sirvamos. No hemos querido ver que nuestro tesoro está en nuestro trabajo, empleo, rendimiento, habilidades o en los fondos de pensiones. No, estas son cosas buenas. Son regalos de Dios. Pero todo eso es secundario. Luego no debemos buscar primeramente el reino de Dios, como dice Mateo 6:33. No debemos tener una relación correcta, justa con Dios y otras personas. Es que sostenemos nuestra riqueza y nuestro trabajo con las manos abiertas. No sea que como el joven rico terminémonos apartando con tristeza de Dios. Y es que la Biblia nos dice que el joven se queda triste cuando Jesús le pide que venda sus riquezas. De pronto esa alegría, esa emoción, esa esperanza en ese joven rico desaparecen. ¿Y sabes por qué? Porque no quiere renunciar a su riqueza. Su corazón estaba allí. El apego a las riquezas está en el inicio de todo tipo de corrupción, por todas partes. Lo vemos cada día, lo escuchamos cada día y todo lo que nos rodea nos lo dice. Esa corrupción personal, corrupción en los negocios, esa corrupción comercial, esa que va quitando gramos al peso exacto. ¿Qué decir de la corrupción política? ¿Qué decir de la corrupción de la educación? ¿Y sabes por qué? Porque los que viven apegados a los propios poderes, a las propias riquezas, se creen en el paraíso. Están cerrados, no tienen horizonte, no tienen esperanza.
¿Y todo por qué? Porque al final tendrán que dejarlo todo. Es triste ver tanta problemática por un puñado de arena y 3 ladrillos. Es que hay un misterio en la posesión de las riquezas. Las riquezas tienen la capacidad de seducir, de llevarnos a una seducción y hacernos creer que estamos en un paraíso terrestre. Pero ese paraíso terrestre es un lugar sin horizonte. Y vivir sin horizonte es vivir una vida estéril. Vivir sin esperanza es una vida triste. El apego a las riquezas entristece y te hace estéril. Es que ese apego, que es diferente a administrar bien las riquezas, porque es que las riquezas son para bien común, para todos. Y si el Señor le da a una persona, es para que esa persona lo haga para bien de todos. No para sí mismo, no para ser egoísta, no para que lo encierre en su corazón, porque va a terminar siendo corrupto, triste y amargado. Y muchas veces lo vemos en las herencias, en los repartos, en tantas cosas, en las utilidades, en las ganancias, bueno. Y es que no queremos escuchar, no queremos ver, no queremos saber que Dios da algunos mandamientos muy claros respecto al dinero y cómo debemos administrarlo. Y una de las primeras cosas que nos dice es no incurras en deudas. Dios no quiere que su pueblo tenga deudas. Romanos 13:8. La Biblia dice no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Cuando tú te endeudas pierdes un poco de tu libertad. Proverbios 22:7. El que toma prestado es siervo del que presta. Muchas veces Dios llama a la gente a servirle, pero no puede hacerlo por causa de sus deudas. Y se ahogan. Hay gente que a hoy, que estamos empezando octubre, ya se gastó la prima de diciembre como si ya se la hubieran pagado. Ya la está debiendo. ¿Todo por qué? Porque no sabemos administrar. Nos creemos los dueños y somos simples administradores. Pero Dios también nos dice que no te esfuerces por ser rico. Y si tú miras a tu alrededor, el amor al dinero viene destruyendo más gente tal vez que ninguna otra cosa. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Tú no tienes que ser rico para amar el dinero, no, no. Muchas veces los que tienen menos dinero lo aman más. La Biblia nos advierte sobre esos planes rápidos, fáciles de hacerse rico. Es que los hombres fraudulentos usan a veces proyectos de hazte rico pronto para robarle dinero a la gente confiada. Se apresura a ser rico el avaro y no sabe que le ha de venir pobreza. Y después de eso le echa la culpa a Dios. Y termina peleando con Dios porque Él permitió. No, no. Tú te querías enriquecer, entonces el problema es tuyo, no de Dios. Dios ya te lo advirtió. Lo que pasa es que somos sordos. Y mire lo que nos sigue diciendo, no acumules riquezas. Todo cristiano debe ahorrar. De lo que gana, aprende a tener recursos. Y muchas veces uno dice, oye, ahorra para las emergencias. Y cuando uno mira a la gente, ahorra para las vacaciones, ahorra para comprar algo, pero
En el momento de una emergencia siempre lo coge sin plata. Para eso nunca hubo. ¿Todo por qué? Por estar acumulando dinero. Allá en Eclesiastés 5:13, Salomón dijo, hay un mal doloroso que he visto debajo del sol, las riquezas guardadas por sus dueños para su mal. Lo dice Salomón, el hombre más rico. O podríamos ir a Mateo 6:19-21. Jesús está advirtiendo de hacernos tesoros en el cielo y que no juntemos tesoros en la tierra. No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Dios también nos advierte, no hagas del dinero tu Dios. Y nos lo dice muy claro porque tú no puedes servir a Dios y al mismo tiempo hacer del dinero tu meta en la vida. Es imposible servir a Dios y al dinero, Lucas 16:13. Ningún siervo puede servir a dos señores porque aborrecerá al uno o amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. Entonces mire que la Biblia nos advierte una y otra vez sobre el peligro del dinero. Jesús los llama riquezas injustas. Porque si vamos a ver, el dinero hace parte del sistema injusto mundial, donde el enemigo está gobernando. Y porque el dinero muchas veces lleva al hombre lejos de Dios. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. El dinero da a la gente un sentido de poder e importancia, pero jamás le da una seguridad verdadera. Primera de Timoteo 6:9. Y Primera de Timoteo 6:17 dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni ponga la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. Si tú vas a Mateo capítulo 25, del versículo 14 al 30, pues ahí ves cómo manejar el dinero sabiamente. Y entonces debemos entender que si somos sabios al manejar pequeñas cantidades de dinero, Dios nos confiará una mayor cantidad. Y a veces tendríamos que pasarnos por la palabra del Señor para aprender a manejar prácticamente, en la práctica, el dinero sabiamente. Y entonces entenderías que debes hacer un presupuesto. Porque hay mucha gente que recibe el dinero, lo descuida, lo gasta, y después va a mirar y dice, pero ¿yo qué hice el dinero? ¿A dónde se fue? Pero cuando se sienta a hacer cuentas, pues ahí está el dinero. En lo que gastó necesaria o innecesariamente, no sé. Por eso la manera de evitar esto es teniendo un presupuesto, llevando un registro de todos los gastos. Así aprenderás a manejar correctamente tu dinero. Y así no tendrás que hacerte preguntas. Y empezarás a emparejar y a mandar el dinero a donde tiene que ir. Yo sigo recalcando algo. Aparta un dinero para emergencias. Mire, en toda familia hay siempre momentos en que las cosas van mal. Y cuando digo que van mal no es porque estén en desgracia, o bueno, no. Estaban bien y se presentó una urgencia. Un dolor de cabeza fuerte, machucó un dedo, se lastimó una mano. Y ese hecho trastorna todo.
Estamos hablando de un gasto inesperado, algún gasto médico, transporte, bueno, qué sé yo. Y muchas veces no puede salir corriendo al médico porque no tiene ni para pagar la consulta. Ah, pero es que tiene la EPS, sí, pero si no tiene ni para la cuota moderadora. Se lastimó una mano y tiene carro y entonces no puede prender su carro para salir. No, es que para eso está el carro ahí, sí, pero si no puede manejar, entonces le toca salir a coger un taxi. O si no, le toca ir a golpear a donde un vecino a ver si lo lleva porque es que ni para el taxi tiene. Entonces, deberíamos ser previsivos y de cada pago deberíamos dejar un porcentaje mínimo para emergencias. Pero también clasificar las emergencias. Porque si no, entonces va a sacar y todo se le va a volver emergencias. Que esto es para una emergencia. Y présteme ahí que yo mañana lo repongo. Entonces, este ahorro debe ser para enfrentar cuentas inesperadas, sin salirte del presupuesto, para esas cuentas urgentes. No le pudieron tomar un examen, pero se necesita urgente el examen. Hay gente que se enferma y un examen puede durar 3 meses y entonces hasta el cuarto mes hizo la vuelta de la enfermedad que le dio, del malestar que le dio. Y el médico dijo que era urgente para determinar qué era. Entonces hay gente que las razones le llegan tarde. Mire, si esto se hubiera sabido el día que se golpeó, el día que le pasó, el día que hubiéramos podido hacer algo, pero es que 4 meses después ya no se puede hacer nada. ¿Todo por qué? Por la negligencia. Si seguimos mirando principios, debemos evitar sobrepasarnos en las compras a crédito. Mucha gente se deja ilusionar. Compre ahora y pague, eso es para pagar en 3 meses. Pues si no tuvo la plata hoy, yo no sé si en 3 meses la va a tener. Entonces, mucho cuidado. Esos créditos fáciles nos pueden hacer incurrir en deudas que no podemos hacer los pagos. Es de aquí a 3 meses. Nosotros somos muy futurólogos, muy futuristas. Y no sabemos si mañana vamos a estar bien. Ahora, yo no estoy siendo negativo ni... No, 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 no. Pero uno tiene que ser realista. Acabamos de pasar de un año que no supimos ni qué pasó. Veníamos bien y terminamos encerrados. Y no hemos salido. Y puedes estar bien y enfermarte y no sabemos hasta dónde va. Entonces, miremos bien. Y esto me lleva a otro principio que hay en la Biblia, y es aprender a distinguir entre lo que se necesita y lo que se desea. Dios habló de suplir las necesidades. Jamás prometió darnos lo que deseamos. Y entonces a veces el deseo lo volvemos necesidad. Por eso debemos distinguir entre ambos. Deberíamos aprender a comprar las cosas por la utilidad. Deja de comprar por presumir. Deja de comprar porque lo deseas. Y no te estoy diciendo que te des tus gustos. No, 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 no. Ahora, si después de todo te sobra, pues ve y te das un gusto. Pero es que un gusto todos los días, pues no aguanta el bolsillo. Y, y muchas veces le dicen a uno, no, es que las mujeres, no, los hombres también. No, pero pues pasé, me gustaron estos zapatos y me los compré. Y los que compró ayer, pues también me gustaron.
Entonces, una cosa es darse un gusto de vez en cuando y otra cosa es vivir de gustos, vivir de deseos. Por eso debemos evitar, entre otros principios de los que nos habla la Biblia, comprar impulsivamente. Pasamos, lo vemos, lo queremos y lo compramos. No nos damos cuenta si está a nuestro alcance, si no descuadramos el presupuesto. Y esto me lleva también a mirar que muchas veces se compra por error. ¿Y por qué digo que por error? Porque terminamos haciendo compras bajo presión. No, es que yo pasé y ese vendedor me convenció. Es que yo iba y entonces mi amiga me dijo, ay, no, eso es lo que yo deseo. Y entonces por tenerlo primero yo fui y lo compré. Muchas veces no alcanza a terminar el vendedor el discurso y uno ya está metido ahí de cabeza. A veces es mejor ser prudente. Gracias. Me llamó la atención, pero ustedes están mañana, yo paso mañana. Eso da tiempo para pensar, para cuadrar, para hacer una decisión desde una óptica diferente, sin presiones, sin nada. Una verdadera decisión. La utilidad, bueno, tantas cosas. Y entonces hay otro principio que vemos en la Biblia y es pagar tus deudas a tiempo. Debemos honrar al Señor, pagando las cuentas pronto. Eso nos ayuda a tener, primero, buen testimonio, segundo, buena reputación y tercero, buen crédito. Con los creyentes y con los no creyentes, por parte de nosotros. Es muy triste escuchar que después de un trabajo digan, uy, oremos los dos para que el Señor nos dé la provisión, para poderle pagar. Eso es muy triste. Y por lo general, las peores referencias las tenemos los cristianos. Y a veces uno escucha unos comentarios que se queda aterrado. Pero luego no es líder, pero luego no es pastor, pero luego y están debiendo y están dando mal testimonio y bueno, no voy a entrar a profundizar ahí porque no es el tema, pero lo dejo sobre el tintero. Debemos aprender a vivir de lo que Dios nos provee. Dios prometió proveernos de todo lo que necesitamos. Y esa es la provisión que Él dice que nos da. Rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Y el Señor nos ha prometido abundancia, pero no nos dijo que viviremos en abundancia. Ahora, si tú sabes manejar las cosas, vas a vivir en abundancia. ¿Por qué? Porque el Señor no da escasamente. Los que damos escasamente somos nosotros. Y la Biblia muy claramente lo dice, que escasamente da, escasamente recibe. Por eso debemos aprender a ver la provisión de Dios. Y no a vivir impulsado por nuestros deseos, nuestros anhelos de cosas materiales. Y si no, podríamos ir a Filipenses 4, 11, 12. Mire lo que Pablo dijo. He aprendido a contentarme cualquier que sea mi situación. Sé vivir humildemente, vivir con casi nada y sé tener abundancia, vivir cuando tengo mucho. Y qué hermoso, porque hasta Pablo nos dice que cuando no tuvo se puso a trabajar y ahorró para lo que tenía que hacer.
no se volvió carga. Por eso debemos aprender a administrar. Pero también hay otro principio en la Biblia que es una advertencia. La Biblia dice: no sirvas de fiador. Allá en Proverbios. Y cuando nosotros miramos, Dios nos advierte 6 veces en contra de ser fiador por las deudas de otras personas. Antes se decía fiador, hoy se dice aval, pero para el cuento es lo mismo. Cuando tú avalas la firma de alguien, significa que asumes la responsabilidad del pago. Si por alguna razón la otra persona no paga la deuda, entonces pues tienes que pagarla. Dios nos dice claramente que no lo hagamos. Proverbios 22, 26. No seáis de aquellos que salen por fiadores de deudas. Es triste escuchar que la gente ha aprendido por experiencia. Y lo más triste es que tratan de ayudar a un amigo avalándolo, y muchos acaban por perder ambos, el dinero y al amigo. Independientemente de quién sea el amigo, por favor. En una oportunidad me encontré una familia que odiaba a los cristianos. Y tuvimos una conversación, charlando, molestando. Y entonces decían: ay, no, pues, gracias, pastor, por haber venido, pero pues, lo que pasa es que nosotros le tenemos recelo. Bueno, yo veo el recelo de otra forma, pero ellos pues no lo quisieron decir de otra forma, sino así: recelo, cuidado. Y en un momento que la señora se fue hacia la cocina, yo le pregunté al Señor. Yo le dije: mire, no sé qué hay, no, y si no me quiere contar, tranquilo, pero a mí me gustaría saber, ¿el problema es con algún cristiano o con Dios? Me dijo: no, 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 nosotros oramos, nosotros con Dios bien. Lo que pasa es que el pastor donde asistíamos le pidió prestadas las escrituras de la casa a mi esposa. Ella, pues siendo el pastor, lo avaló, y este señor se fue y nos dejó con la casa hipotecada. Y mi esposa, mi hijo y yo tuvimos que los 3 trabajar duro y cuadrar nuestro presupuesto para pagar la deuda, y ya la vamos terminando. Ya nos ha tocado duro, pero ya vamos saliendo. ¿Y qué tan amigo era el pastor de ustedes? No, no, nosotros comíamos en su casa, él comía con nosotros, compartíamos todo. Y era un hombre de Dios, les dije yo, era un hombre de Dios. Él se quedó mirándome y no me contestó. Entonces yo le dije: sí, no me contestes desde el dolor, desde la emoción, evalúalo. Y ora por él. Porque mire hasta dónde fue piedra de tropiezo. Entonces a veces no nos damos cuenta y acabamos perdiendo muchas cosas por los amigos, porque no todo el mundo es sincero con nosotros. Ahora, yo no estoy evaluando a nadie. Y no soy quien para juzgar a nadie. Y oremos por todas estas personas que se han equivocado. Pero a veces también nosotros nos equivocamos por exceso.
Y no podemos decir que por desconocimiento de la palabra, porque nos la han predicado en todas las formas. Por eso, cuando nosotros miramos, debemos entender que seguir a Jesús exige esfuerzo. Y uno de los esfuerzos más grandes de la persona que quiere seguir a Jesús es el desprenderse de lo que más ama. Y estamos hablando de sacrificio, pero estamos hablando de realización humana. Por eso no hay que tener miedo a lo que nos exija esa vivencia auténtica de nuestro cristianismo. Tú y yo no estamos solos. ¿Acaso Cristo nos va a abandonar? No, no. ¿Acaso no nos va a consolar cada vez que le hablemos en oración? No, no, es que seguir a Cristo es el camino para aprovechar bien la vida. No nos va a dejar solos, nos va a consolar y va a estar ahí pendiente. Y el Espíritu Santo nos está reargudiendo en nuestro caminar. Por eso podríamos decirle ahí, donde estás, al Señor, realmente quiero saber más. Realmente quiero saber qué puedo hacer. Señor, tú me conoces. Sabes de mi debilidad. Sabes que muchas veces rehuyo o me excuso con facilidad del sacrificio, de la renuncia. Muchas veces amo más lo que tengo que lo que debería tener. Por eso te suplico, dame tu gracia para corresponderte. Ayúdame a amar más tu caminar que las cosas que tengo. No puedo negar que aún en mi caminar tengo apegos a tantas cosas que fácilmente te olvido. Ayúdame, Señor, a descubrir que de nada sirve tener o hacer muchas cosas si no estás tú, si no es tu voluntad. Y ahí donde estás, evalúa cuál es tu apego. ¿Qué es eso que te ha impedido amar al Señor? ¿Qué son esas cosas que amas más que a Dios? ¿Qué son esas cosas que te separan de tu comunión con el Señor? Estamos hablando sobre la crisis financiera y a veces no nos damos cuenta de todo lo que estamos haciendo. Y a veces no nos damos cuenta que somos malos administradores. Y que a pesar de orar, pues si estamos procediendo mal en contra de lo que nos está diciendo la palabra, pues ahí tenemos los resultados. Por eso es importante evaluar nuestro caminar. Damos gracias a Dios, no solo por podernos ver en la palabra, sino por poder entender lo que estamos haciendo en este tiempo. Y díselo de todo corazón, que realmente quieres saber qué más puedes hacer. Porque a veces la respuesta es, ¿y qué hago? Alguien me decía, ¿y entonces dejo de trabajar? No, no. La palabra no dice que dejes de trabajar, pero no vuelvas tu trabajo un Dios. Mucha gente pide trabajo, se lo pide a Dios y después abandona a Dios por el trabajo. Y acuérdate, es donde está tu corazón. Si tu corazón está en el trabajo, si tu corazón está en las riquezas, si tu corazón está en las herencias, si tu corazón, ¿dónde está tu corazón? Eso es lo que tenemos que evaluar. Sigamos adelante, no dejemos de mirar la palabra, no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y enderezcamos el camino y tomemos la mano del Señor. Gracias a todos y cada uno de los que nos han escrito. Hoy estuvimos sin WhatsApp, pero igual
ahora en la noche estaban llegando los mensajes. Gracias a los que nos escriben, gracias a los que nos ven en directo, gracias a los que nos ven en diferido. Empecemos a ver realmente y a vivir la palabra, a ser de testimonio, a ser de compromiso y a caminar en la fe, sustentados por el Señor y no por las cosas materiales. Un abrazo grande. El Señor nos continúe bendiciendo y sigamos adelante de la mano del Señor. Él nos da la sabiduría, no solo para manejar el dinero, sino para manejar cada área de nuestra vida. Estas enseñanzas quedan ahí en el canal de YouTube, en la página web. Si quieres mirar la de crisis financiera, bien pueda. Y seguimos adelante sobre estos temas que nos han escrito mucho, que una y otra vez, directa o indirectamente, están tocando este tema. Porque en estos tiempos a veces nos metemos en una crisis que es más de administración que de dinero. Un abrazo grande, muchas bendiciones, buenas noches para todos y gracias a los que nos ven en directo y también a los que nos ven en diferido. Un abrazo, buenas noches.